Vamos a hablar un poco sobre la disnea en los pacientes con EPOC. De acuerdo, la disnea normalmente se define como un malestar respiratorio subjetivo que está muy relacionado con el ejercicio y que suele comprometer o que puede comprometer tanto la ventilación como el intercambio de gases. Normalmente para poder medir esta disnea se utilizan tres criterios, lo que es la experiencia subjetiva, que quiere decir cómo se siente el respirar, el malestar afectivo que puede provocar esta respiración, eso quiere decir que qué tanta angustia provoca la respiración en un paciente con EPOC, y el impacto que esta disnea puede tener sobre las actividades de la vida diaria de la persona, sobre la misma saturación del oxígeno, sobre pues su capacidad funcional de la persona, ¿de acuerdo? Normalmente esta disnea, pues los pacientes suelen expresarla como una sensación de falta de aire, como una sensación de incapacidad para poder meter aire, ¿de acuerdo? Ustedes pacientes normalmente nos mencionan que no pueden o no son capaces de meter más aire porque sienten que están ya repletos de aire o que se les dificulta poder respirar. ¿Por qué sucede esto? Vamos a explicarlo para que los pacientes lo entiendan. Normalmente cualquier persona que realice ejercicio necesita aumentar su frecuencia respiratoria, es decir, necesita aumentar el esfuerzo respiratorio para cubrir con las demandas de oxígeno que requiere el cuerpo. Tanto pulmones como caja torácica, como todos los órganos y estructuras involucradas en las vías respiratorias mandan señales a centros respiratorios, es decir, cerebro y médula espinal, para poder aumentar la respiración, para poder aumentar la capacidad ventilatoria y así cubrir toda la necesidad de oxígeno que se requiere cuando una persona, cualquier tipo de persona, realiza ejercicio físico, ¿de acuerdo? En el caso del EPOC hay una disociación entre estas señales que realiza tanto el cerebro como la médula para con los diferentes órganos de las vías respiratorias, como viceversa. ¿Por qué sucede esto? Normalmente por la misma patología que provoca una hiperinsuflación a nivel pulmonar, es decir, los pacientes con EPOC tienden a tener demasiado aire en los pulmones que no son capaces de expirar. Esta hiperinsuflación va a provocar una disociación entre la comunicación de centros respiratorios y la comunicación que se genera con los diferentes órganos del sistema ventilatorio, tanto músculos como pulmones, como unidades funcionales. Esta hiperinsuflación va a provocar un acúmulo de dióxido de carbono, que es normalmente el gas que solemos exhalar, que expulsamos al aire durante la expiración, se va a acumular dentro de los pulmones y va a provocar una disociación química que provoca un aumento de la frecuencia respiratoria, un aumento del impulso expiratorio y que por ende se genera para poder cubrir la demanda de oxígeno que requiere el cuerpo, pero no va a ser eficaz y la va a provocar a expensas de una mayor dificultad respiratoria. Este aumento de la dificultad respiratoria se provoca por la hiperinsuflación, es decir, por el aumento de aire dentro de los pulmones sin la capacidad de poder exhalarlo, y también por una disminución de la capacidad inspiratoria. ¿Qué quiere decir esto? Que evidentemente si nuestros pulmones están llenos de aire, va a ser más difícil volver a meter aire. ¿Por qué? Porque ya están con demasiado aire dentro. Entonces se reduce la capacidad inspiratoria y por ende la capacidad de los músculos que se encargan de poder inflar los pulmones se va a ver pues disminuida, se va a ver afectada y va a haber una disociación entre todo este ciclo. Esto va a afectar de manera directa la capacidad de la persona para poder realizar ejercicio. Por lo tanto y por todo esto, la disnea va a aumentar a niveles muy bajos de ejercicio, a niveles realmente muy poco tolerables de ejercicio, y va a provocar en el paciente un malestar que lo va a llevar a no querer realizar el ejercicio y mantenerse en reposo, lo que va a provocar todo un ciclo. Bien, vamos a explicar esto de manera más esquemática, de manera más sencilla. En la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, es decir, en el EPOC, va a ocurrir una hiperinflación de los pulmones, es decir, va a haber un aumento de aire dentro del pulmón que no va a poder ser exhalado. Por lo tanto, va a haber un aumento del dióxido de carbono que se encuentra dentro de los pulmones por la incapacidad de poder sacar el aire, es decir, hay mayor limitación del flujo expiratorio, no podemos sacar aire, por lo tanto se mantiene o se retiene aire dentro de los pulmones y el dióxido de carbono aumenta, lo que nos va a llevar a una restricción mecánica tanto torácica como pulmonar. Es decir, no se mueve de manera correcta el tórax y no tienen la capacidad dinámica funcional los pulmones para poder llevar el aire hacia afuera, ¿de acuerdo? Por lo tanto, va a haber una alteración o una disminución de la funcionalidad de los músculos inspiratorios, tanto funcional como para generar fuerza mecánica, ¿de acuerdo? Y por lo tanto también va a haber una disminución de la capacidad inspiratoria, es decir, va a haber menos capacidad para poder meter aire porque ya hay demasiado aire dentro de los pulmones.
esto nos va a llevar a una disociación aferente-eferente. ¿Qué quiere decir esto? Que va a haber una alteración en la comunicación de centros respiratorios de manera bidireccional, tanto de señales que se llevan hacia las vías respiratorias como de vías respiratorias hacia centros respiratorios, lo que va a generar un aumento del impulso neuronal inspiratorio que de manera pues normal en personas sanas pues no tendría por qué tener complicaciones. Va a aumentar la frecuencia respiratoria y va a aumentar el consumo de oxígeno tanto en músculos respiratorios como en músculo esquelético, ¿de acuerdo? Por lo tanto, aumenta el esfuerzo respiratorio. En personas normales no tendría por qué haber ningún problema, pero en personas con patología pulmonar crónica no va a ser efectivo esto para poder cubrir la demanda de oxígeno que requiere el cuerpo. Por lo tanto, va a llevarnos a una mayor alteración de la relación perfusión-ventilación, es decir, no va a haber un buen intercambio gaseoso y nos va a llevar a un aumento de la fatiga muscular, tanto de músculo esquelético como de músculos inspiratorios, debido a la capacidad oxidativa del músculo esquelético, digamos, en miembro inferior, se ve reducida porque necesita mayor oxígeno, que no es capaz del pulmón de pues llevarlo hacia los diferentes músculos. Por lo tanto, va a haber un impacto en el metaborreflejo que va a darle prioridad a los músculos inspiratorios, a los músculos de la respiración para consumir ese oxígeno, y el paciente por eso se cansa más rápido de lo que debería. Esta alteración nos va a llevar hacia la disnea, que va a ser esa sensación de malestar, de no poder respirar. Por lo tanto, el paciente no le va a gustar sentir eso y lo va a llevar a el reposo. Y comienza el ciclo de nuevo, porque este reposo va a aumentar todas las alteraciones que tiene el EPOC y se cierra el ciclo. Entonces, a esto súmele la aparición de depresión y de ansiedad que normalmente sienten los pacientes cuando son diagnosticados con EPOC y que suele incluirse en este ciclo, ¿de acuerdo? Entonces nosotros como fisioterapeutas, en donde podemos intervenir en un punto en donde tenemos que romper el ciclo con una correcta rehabilitación tanto pulmonar como física, para poder evitar que el ciclo se siga llevando a cabo y llevar a nuestro paciente a una correcta funcionalidad.